Venezuela, buenos días. Iniciamos con la certeza de que nuestra mayor fortaleza es la unión. Hoy es una nueva oportunidad para levantarnos, apoyarnos y seguir construyendo el futuro juntos y unidos como una gran sociedad. Los últimos días nos han dejado grandes aprendizajes, recordándonos que lo que realmente deja huella es nuestra capacidad para afrontar las adversidades. Así es, Ale, este espacio está hecho para brindarles herramientas útiles que sumen a sus vidas y para acompañarlos. Con todo el cariño y con todo el respeto, cada mañana a través de esta pantalla Televen. Así es, Catherine, la invitación es a mantenernos conectados y por eso nuestras plataformas digitales ya están activas. En Instagram nos encontramos como Vitrina, Hoy Piso Televen y Televen TV. Permítanos ser su ventana de comunicación e información. Comenzamos de inmediato con nuestro reporte junto a Anne-Marie Camacho. Adelante. Así es, Mandy, el reporte de las noticias más destacadas hasta el momento lo compartimos ahora. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, instaló formalmente el Estado Mayor para la creación de campamentos transitorios y viviendas, con el objetivo de brindar atención inmediata a las familias afectadas tras el doble sismo del pasado 24 de junio. La mandataria informó que estas soluciones serán antes de que finalice el año. Asimismo, Rodríguez anunció la creación de un mecanismo de reconocimiento por huellas dactilares en todos los campamentos transitorios. Por otra parte, la mandataria también informó que se encuentran desplegados en La Guaira, Miranda y Caracas un grupo de expertos verificando habitabilidad de viviendas impactadas por los terremotos. Conformó al semáforo establecido, se determinará la habitabilidad de las viviendas. Verde para aquellas que son habitables, amarillo para las que necesitan trabajos de recuperación y rojo para las estructuras con pérdida total. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, presentó el balance oficial de las autoridades en relación al doblete sísmico del miércoles. De acuerdo al reporte, la cifra de fallecidos se elevó a 1.719, más de 5.000 heridos. Rodríguez precisó que ha sido restablecido el 90% del sistema eléctrico en el estado de La Guaira. También destacó que en el litoral central han sido instalados 15 refugios, mientras que en la Gran Caracas 50. Durante su balance, el parlamentario resaltó que han atendido a más de 75.000 familias, de las cuales 12.402 personas han recibido atención médica. En cuanto a la alimentación, el informe detalló que se han movilizado 7.237.000 kilos de alimentos y se han entregado 22.478 bolsas a personas afectadas. El gobierno de Estados Unidos elevó a $300 millones la ayuda de emergencia para Venezuela tras el doble movimiento sísmico del pasado 24 de junio. El Departamento de Estado señaló que el aumento responde a las necesidades identificadas, por lo que los equipos de rescates han sido desplegados en el país. Por parte del fondo se destinará a la atención médica, alimentos, agua potable, saneamiento, refugios y apoyo logístico a través de organismos internacionales y organizaciones humanitarias. Además, mantiene en territorio venezolano a 4 equipos de búsqueda y rescate urbano integrado por más de 300 especialistas y 23 perros. El Programa Mundial de Alimentos instó a coordinar de manera urgente la entrega de ayuda humanitaria a las comunidades afectadas por el doblete sísmico. El director adjunto del programa de la ONU, Andrés Rodríguez, aseguró que el país hay un desorden logístico, por lo que señaló la necesidad de una organización adecuada para respetar la dignidad de las personas afectadas y también garantizar una eficaz distribución de los insumos. En ese sentido, recomendó contactar a organizaciones confiables para entregar los donativos. Por otra parte, el encargado de negocio de Estados Unidos para Venezuela, John Barrett, reafirmó el compromiso de la nación norteamericana con la actual situación de crisis que vive nuestro país. Después de visitar el buque de guerra desplegado por Washington para llevar ayuda humanitaria a Venezuela, USAID Fort Lauderdale, Barrett expresó que la respuesta de Estados Unidos y del Departamento de Estado ha sido rápida y sin precedentes y que la misión principal consiste en salvar vidas. La
presencia del buque en el puerto de La Guaira forma parte del amplio operativo internacional de ayuda humanitaria que se desarrolla en Venezuela y que sirve para respaldar a los equipos de búsqueda y rescates desplegados en las zonas más afectadas por el desastre. Las fuertes lluvias registradas en el estado portuguesa dejaron más de 100 familias damnificadas, mientras Venezuela continúa atendiendo la emergencia causada por los recientes terremotos. Las precipitaciones provocaron el desbordamiento de 2 ríos y 3 quebradas, afectando viviendas, una escuela y varias comunidades del municipio Monseñor José Vicente de Unda. Las autoridades informaron que no se han reportado fallecidos y se mantienen desplegados equipos de protección civil y maquinaria pesada para remover escombros y atender a las familias afectadas. Es momento de ir ahora con Alessandra Sánchez, que tiene información para el beneficio social sobre los refugios habilitados y centros de acopios para las personas afectadas que se encuentran en situación vulnerable dentro de nuestro país. Comenzamos mencionando el Parque Alí Primera en el oeste Katia, activado para la recepción de personas, atención médica primaria y coordinación de traslados desde La Guaira. Seguimos con el Parque Generalísimo Francisco de Miranda en el municipio Sucre, habilitado para el resguardo de vecinos del este, Los Palos Grandes y Cebucán. La Plaza Altamira en el municipio Chacao, habilitada para el resguardo de vecinos y asistencia médica con una clínica móvil. La Plaza Bolívar de Chacao en el municipio Chacao se han habilitado carpas, insumos y centros de acopio para los residentes de las zonas aledañas. La Unidad Educativa Nacional Francisco Pimentel en la avenida Sur 4 entre las esquinas de Mamella Dolores en la parroquia Santa Teresa. También el Complejo Educativo o Unidad Educativa Nacional Gran Colombia en la avenida Roosevelt con avenida Ayacucho, Los Cármenes, Prado de María, parroquia Santa Rosalía, municipio Libertador. También la Unidad Educativa Nacional Luis Hurtado Higuera en la calle El Colegio, urbanización Luis Hurtado Higuera, en la parroquia El Junquito, municipio Libertador, distrito capital. Seguimos con el Complejo Cultural y Deportivo Guayana Esequiba, parroquia San Bernardino. También tenemos el Estadio Chato Candela. Ahora les voy a mencionar los centros de acopio en Chacao. Tenemos el Centro Deportivo Eugenio Mendoza en la Plaza Altamira. También está la sede de Desarrollo Social, la calle Los Ángeles, lateral al Centro Comercial Sanvil. También están los refugios como el Colegio Sublet, el Campo de Bolsillo Bellocampo, la Plaza Bolívar, Plaza de los Palos Grandes y la Parroquia 23 de enero. También tenemos la sede del Instituto Nacional de Deportes en la Parroquia El Paraíso, la sede de Hipostel en el Centro Postal de Caracas, Parroquia San Juan, Liceo Miguel Antonio Caro, la avenida Sucre, esquina con la calle Real de los Frailes, Katia. A continuación, Catherine y Mandy con más herramientas que compartimos con ustedes con el propósito de ser una ventana de información y beneficio social para todos ustedes. Televen pone a su disposición a todos los venezolanos la red de ayuda Together, impulsada por la inteligencia artificial, para facilitar así la coordinación y el apoyo durante situaciones de emergencia. En momentos críticos, cada segundo cuenta. A través de tu ia911.com, las personas pueden acceder a una plataforma diseñada para conectar rápidamente a quienes más necesitan ayuda con quienes puedan brindarla. Con la plataforma podrás reportar personas desaparecidas o encontradas, solicitar suministros esenciales como agua, alimentos, medicamentos y otros recursos, ofrecer ayuda registrando refugios, transportes, alimentos, agua, atención médica u otros apoyos disponibles. Acceder a información organizada para facilitar la respuesta de la comunidad y de organizaciones de apoyo. Además, a través de tu ia911.com, pues esta aplicación incorporará funciones de inteligencia artificial para agilizar el acceso a la información y herramientas que permiten seguir utilizándola incluso en zonas con conectividad limitada. Escanea el QR que aparece en pantalla y accede ahora a tu ia911.com, porque cuando la tecnología se pone al servicio de las personas, ayudar es más rápido, más fácil y llega a más a quienes esas personas lo necesitan. Conéctate, reporta, ayuda, juntos hacemos la diferencia. En minutos regresamos para conversar con la psicóloga Cindy Rivero, quien nos guiará a conseguir herramientas prácticas para recuperar la paz a la hora de dormir después de un evento tan impactante como el terremoto vivido en nuestro país. Ya venimos.
Hoy queremos tocar un tema que va más allá de la pantalla y toca directamente el bienestar y la salud mental de nuestra familia venezolana. Tras vivir una experiencia tan impactante como lo fue el pasado terremoto del 24 de junio, nuestro cuerpo y nuestra mente quedan en un estado de alerta constante. Bueno, totalmente, Katherine. Es algo que no se olvida, bueno, de la noche a la Así mañana. Somos muchas las personas que comentan también que les cuesta dormir o quizás conciliar el sueño muchísimo, que de repente saltan de la cama ante cualquier ruido, como ocurrió anoche con los truenos, creo que todo el mundo lo vivió, o quizás simplemente ya la mente queda como predispuesta o creerían que es una réplica. Quizás eso no nos deja descansar y sabemos que dormir es vital para recuperarnos. Así es, Mandy, pero para ayudarnos a entender qué pasa en nuestro cerebro y sobre todo para darnos herramientas prácticas para recuperar la paz a la hora de dormir, hoy nos acompaña la psicóloga y especialista en la materia, Cindy Rivero. Bienvenida, Cindy, qué placer tenerte con nosotras esta mañana. Muchas gracias, espero que todos en su casa estén bien. Bueno, arrancamos de una vez preguntándote realmente por qué la mente, ¿no?, se empeña en mantenernos despiertos o con un sueño liviano después de un gran susto como lo fue el terremoto del 24 de junio. Bueno, sí, es completamente esperado que la mente esté en alerta. Ahorita nuestro sistema nervioso todavía está en modo sobrevivencia. Nuestro cerebro, específicamente estructuras como la amígdala y el sistema límbico, que son los encargados de regular todo este tema de hipervigilancia y las emociones, pues está hiperactivado, ¿okay? Está en alerta y eso hace que tome nuestro prefrontal, que es la parte, esta parte, que es la encargada de modular, de planificar y de controlar nuestros impulsos. Entonces, ahorita la amígdala tiene tomado, por decir, todo el cerebro, estamos en un sistema de alerta y es completamente esperado que ahorita no puedas dormir con tranquilidad. Cindy, ¿cuánto tiempo va a llevar esto y cómo podemos quizás diferenciar el miedo natural de un trauma que ya quizás puede requerir más adelante una atención más profunda? Ok, hay dos cosas. Primero, la intensidad, es decir, no es lo mismo que tengas un insomnio intermitente, es decir, que te levantes en la noche o que estés alerta de cualquier ruido. Por ejemplo, anoche hubo bastantes truenos, entonces es natural que te despiertes pensando que puede haber un temblor, a que no duermas o duermas nada más una hora y que pasen días en este insomnio total. Entonces, depende de la intensidad y de la duración. O sea, si ya tienes, por ejemplo, todos estos 6 días, 7 días sin dormir, pues sí sería importante acudir a un especialista. Ok, tú como especialista en el área y para todas esas personas que nos están sintonizando, ¿qué pasos prácticos recomiendas antes de acostarnos para poder preparar la mente y decirle al cuerpo, estás aquí seguro, es momento de que tienes que descansar? Además, para esas personas que tienen niños y adultos mayores en casa, ¿no? Sí, es muy importante empezar a decirle a nuestro cerebro lo que acabas de decir. Poco a poco ir saliendo de ese sistema de alerta, de ese modo de supervivencia, de ese shock, exactamente. Y una de las cosas fundamentales es la sobreexposición a las redes sociales. Porque muchos de nosotros actualmente cuando nos vamos a dormir, pues en lugar de preparar una rutina pues saludable del sueño, una higiene del sueño, estamos pegados al celular, viendo todos estos videos tan fuertes que la verdad es que están como en loop. Esto hace que nuestro cerebro, por supuesto, no entienda que es hora de descansar, es hora de dormir, sino pues es básicamente retraumatizar y vivir y revivir toda esta experiencia de nuevo. Lógicamente pasas toda la noche en alerta. Entonces, lo primero, alejarnos de las pantallas por lo menos 1 o 2 horas antes de dormir. Pues hacer respiraciones. Yo les puedo enseñar una respiración que es muy sencilla, pero es muy importante porque inmediatamente desactiva este sistema de alerta, que es inhalar 4 segundos profundamente por la nariz, retener el aire por 7 segundos y exhalar lentamente por 8 segundos, procurando que la respiración sea desde el diafragma. Y hablando un poco de esa respiración, ¿cómo podemos ayudar, como tú muy bien lo decías, bueno, ya nos diste una recomendación, ¿no? Pero quizás ayudar a los más pequeños de casa, ¿no? ¿Cómo poder quizás abordar un tema tan sensible, tan neurálgico? ¿Cómo se lo explicamos y también cómo podemos ayudarlos para que ellos puedan dormir? Ok, los niños evidentemente han sido pues uno de los más afectados porque ellos procesan las cosas a nivel psicológico de forma distinta. Entonces, para aquellos padres que nos están viendo, es muy importante que primero se los expliquen, ¿ok? No hablar de esto, decirles como que está tranquilo, no llores, es contraproducente. Más bien es hablar abiertamente de lo que está sucediendo, ¿ok? Hay libros
que bueno, yo les puedo compartir para que compartan en las redes sociales de Vitrina, que explican muy bien lo que sucedió en el lenguaje infantil y sobre todo las imágenes, ¿ok? Los niños aprenden muy bien por imágenes. Exactamente, doctora. Hay personas que recurren a la automedicación, ¿verdad? Toman pastillas para dormir o se toman infusiones, tés muy fuertes para poder descansar. ¿Es recomendable en los primeros días del post-trauma, por supuesto, o realmente si lo tomamos diariamente puede ser contraproducente a futuro? Eso es un tema fundamental porque una cosa importante es las vulnerabilidades que tiene la persona previo a esto que sucede. No todos lo tomamos de la misma manera. O sea, personas que sufran de ansiedad, de depresión, personas, por ejemplo, mayores que pues, sufran de demencia o personas que tengan un tratamiento psiquiátrico específico para dormir, ha pasado que aumenta la dosis sin que el médico se los recomienda o más bien no se toman los medicamentos. Es muy importante consultar a su médico, a su doctor, en ese caso a su psiquiatra, para que se mantenga la dosis y no automedicarse. Perfecto, doctora. Gracias por acompañarnos esta Gracias mañana. a ustedes por invitarme. Cindy, quizás alguna última recomendación que quieras darnos para estos días que además siento que son muy largos, ¿no? Sí, y se siento que las hacen noches eternos. también son eternas. Sí, bueno, una última recomendación que les puedo dar es que primero entiendan que lo que estamos viviendo y cómo se están sintiendo nerviosos, que probablemente a veces sientan mareos, ganas de vomitar o tensos, es completamente esperado. Que no estén durmiendo bien es completamente esperado porque fue pues un shock y un trauma muy fuerte, ¿ok? ¿Qué debería pasar? Poco a poco, pues esto se debería ir regulando a medida que pasen los días. Si esto no ocurre así, la intensidad se mantiene, pues los síntomas persisten, ahí ya sí es hora de acudir pues a un especialista. Gracias por Muchísimas acompañarnos gracias. esta mañana, pues nos queda realmente claro que dejas un mensaje de mucha calma, entender que lo que sentimos es una reacción normal ante un evento anormal, que con paciencia y técnicas podemos recuperar el control de nuestra mente y de nuestro descanso. Así es. Así que ya lo saben, en casa la respiración es sumamente importante, desconectarse de las pantallas y las noticias trágicas antes de dormir por lo menos 2 horas. Y sobre todo validar o sentir, lo que sentimos, ¿verdad? Sí. Si la ansiedad persiste, no duden en buscar ayuda profesional. Ya venimos. Cuando todos trabajamos como una sola red, la ayuda llega más rápido y salvar vidas deja de depender de la suerte. Tu IA911.com, conectando la ayuda. Cuando la información se vuelve caos, ¿cómo hacer que llegue la ayuda a quien lo necesite? Tu IA911.com nace para transformar ese caos en coordinación. No reemplaza al gobierno, a las ONG ni a los voluntarios. Los conecta. La IA identifica, organiza, acciona. Tu IA911.com, conectando la ayuda. Ahora queremos ponernos en modo prevención. Si algo nos ha enseñado los recientes acontecimientos es que las emergencias no avisan y que estar preparado en casa o tener un plan de acción familiar puede marcar una gran diferencia. Así es, Ama, uno de los elementos más importantes y que muchas veces dejamos para después es el famoso kit o bolso de primeros auxilios. No se trata solo de tener 4 curitas guardadas en una gaveta, sino de saber exactamente qué insumos nos pueden salvar la vida en los primeros minutos de una contingencia. Para aprender a armar este bolso de la manera correcta, con criterio profesional, que es lo más importante, hoy nos acompaña en el estudio la licenciada en enfermería Paola Pereira, a quien primeramente agradecemos por acompañarnos esta mañana y que es muy importante además brindar esta información para saber qué es lo que justamente se tiene que llevar en este bolsito. Bienvenida, Paola. Hola, muchas gracias por la invitación, agradecida por brindar este espacio en Vitrina. Es fundamental que en todos los hogares tengamos un kit de primeros auxilios, sea para una situación de emergencia o un terremoto o de aporte inicial en caso de alguna emergencia en el hogar. Ok, entonces si hiciéramos una lista de los 3 insumos médicos básicos indispensables para atender una herida o una emergencia menor en los primeros minutos, ¿cuáles tú consideras que serían? En este caso requerimos de antisépticos, gasas y vendas para su sujeción o fijación de la herida. Puede sustituirse en caso de no tener vendas por adhesivo. Por adhesivo, ok. En el caso de los fármacos, los medicamentos siempre
digamos, es un punto clave. ¿Cuáles serían esos esenciales, refiriéndose a analgésicos, antialérgicos? ¿Cuáles deberíamos incluir con frecuencia? Además, debemos revisar la fecha de vencimiento de estos medicamentos que incluyamos en este bolso. María, es ideal que en nuestro kit de primeros auxilios tengamos analgésicos. En este caso puede ser acetaminofén o ibuprofeno. Si hay un caso de alergia, sustituirlo solo por analgésicos simples como el paracetamol y nuevamente el acetaminofén. Entre antialérgicos podemos tener tanto loratadina como cetericina, partiendo del requerimiento que tenga la persona en ese momento. Y pues en caso de alguna persona que sea hipertensa, fármacos antihipertensivos, añadir eso a nuestro kit de emergencia. Y hay que revisarlos constantemente. Sí, es ideal que la revisión se haga exhaustivamente cada 6 meses. Y en el caso de que estos fármacos estén vencidos, retirarlos. Porque influye mucho el vencimiento con la efectividad del fármaco. Justamente te quería preguntar en ese punto porque he escuchado a muchas personas, no sé si tú lo has escuchado, Ama, que dice, no, eso hasta los 6 meses todavía está bueno y todavía funciona. ¿Qué tan real es cierto? Sí, en realidad es subjetivo, pero si queremos que algo sea efectivo, debemos cumplir el requerimiento que tiene el fármaco. Sí, específicamente. Importante. Además de las medicinas, Paola, ¿cuáles son los otros implementos auxiliares que debemos incluir en este bolsito? Por ejemplo, una linterna, un guante, una tijera, ¿pudiese ser esencial también? Es esencial en estos casos, linternas que estén cargadas o tengamos pilas de apoyo. En caso de pacientes hipertensos, que el tensiómetro esté incluido dentro de este kit. Hidratación, enlatados, es fundamental que esté en el kit de emergencia. ¿Y a hidratación nos referimos solamente a agua o quizás también puede alguna ser solución sales de electrolítica? hidratación en sobre, puede ser Pedialite o fármacos que ya vienen preparados para su hidratación y con eso sería suficiente para salir de este caso de emergencia. ¿Y cada cuánto tiempo recomiendas revisar el kit y qué detalles debemos chequear para asegurarnos de que todo esté apto para usarse en una emergencia? También le comentaba a Mari que yo siento que el venezolano tiene la memoria un poco corta y cuando hemos sufrido otros sismos en otras oportunidades siempre se arma el kit de emergencia para ese momento y después se deja a un lado, se nos olvida y lastimosamente vivimos una tragedia donde capaz no teníamos eso ya a la mano. Preparado, exacto. Nuevamente, como les comento, cada 6 meses sería ideal verificar tanto el vencimiento de los fármacos como que el kit esté completo. Te hacemos una revisión exhaustiva de un checklist. Vamos paso a paso, tengo las gasas, tengo los antisépticos, tengo los ungüentos. También debemos añadir, que es sumamente importante y a veces lo dejamos a un lado, es ungüentos para quemaduras. Claro, en muchos casos esto ocurre, o explota alguna bombona, o se quema saliendo, se roza de algo y le causa una quemadura, entonces tener los ungüentos y todo este tipo de fármacos. En el caso de la familia tener miembros pequeñitos, es decir, niños en casa, ¿se debe hacer un kit adicional para ellos o dentro de ese kit familiar se puede armar todo? Bueno, en realidad se puede añadir en el kit completo, pero enfocado en pediatría. Es súper importante porque si tenemos un niño no podemos darle una cápsula o una pastilla, debemos utilizar jarabes. Entonces debemos preparar jarabes pediátricos con analgésicos, acetaminofén, ibuprofeno pediátrico, igual. Y yo creo que al momento de hacer ese kit de emergencia familiar se debe organizar muy bien y saber, por ejemplo, qué necesita cada miembro de la familia porque capaz tienen condiciones diferentes y eso va a también depender, ¿no?, de lo que vas a incluir en ese kit. Correcto, Alessandra. En el caso de hipertensos, como lo comenté anteriormente, que ese tratamiento esté incluido en nuestro kit de emergencia. Para los asmáticos, diabéticos, por ejemplo. Asmáticos, los inhaladores, todo eso debe estar en el kit de emergencia porque es fundamental. Es fundamental, muy bien. Paola, sabemos que formas parte del grupo de enfermeros Venezuela SOS y queremos saber un poco de cómo esta iniciativa, ¿no?, cómo la sociedad puede ayudarnos también a aportar lo que ustedes necesitan como organización y por supuesto también conocer un poco de cómo se han organizado ustedes para enfrentar esta situación en pro de ayudar a todas esas personas afectadas. El grupo de enfermeros SOS surge hace 5 días. Con toda esta emergencia. No es una asociación, un programa que ya estaba consolidado previamente. Mi familia estuvo en el terremoto y logré rescatarlos y toda la cosa. Al día siguiente yo dije, ¿qué voy a hacer para poder solventar las necesidades de los venezolanos expuestos ante esta emergencia? Empecé a recibir mensajes de profesionales de enfermería, licenciada, ¿dónde puedo ayudar? Claro, como yo difundí la información de mi familia que estaba en peligro, estuvieron muy pendientes del caso, al día siguiente estaban, licenciada, ¿dónde podemos ir? Queremos apoyar. Y para que esto no surgiera de una manera desordenada o desorganizada, porque la receptividad del hospital iba a ser, oye, no, ¿quiénes son ustedes? ¿Por qué están acá? Se me ocurrió la idea de crear un programa
de enfermeros profesionales capacitados para cada área. Entonces el programa funciona de la siguiente manera: el gerente o coordinador de cada hospital me contacta con el requerimiento que tenga la institución y yo dirijo a los profesionales de enfermería que deseen prestar apoyo voluntario y les envío una lista organizada de todos los profesionales con sus certificados, su nivel de instrucción profesional, y de esta manera garantizamos que la atención que reciba el paciente sea de calidad, sea efectiva. Entonces, nada, esta iniciativa surgió en la emergencia. Yo quisiera aprovechar que nos están sintonizando muchas personas y obviamente sabemos que ocurrió una tragedia. A día de hoy, ¿qué estarías necesitando tú y tu equipo? En este caso sería la alimentación. Acabo de mandar un grupo para el hospital de Vargas. Entonces, digamos que surtirles la alimentación. La alimentación de los médicos y las enfermeras que están atendiendo. Claro. En este caso es alimento ya preparado. Ya preparado para el alimentos ya preparados para el personal que está de guardia. ¿Cuántas personas son, Paola? En el caso de hoy son 12. 12 personas. Estado enviado 12 diariamente. Entonces ya ellos son por guardias de 24 horas. Quizás salen corriendo a hacer la guardia y no les da tiempo de organizar los alimentos para cada turno. Claro. Tapabocas N95, que son tapabocas reforzados. Los que se recomendaban en la época del COVID. Correcto, sí, porque ya hay olores muy fétidos, pueden ser infectocontagiosos para el personal que estamos enviando, guantes. Y bueno, adicional a eso también le pido a los televidentes que tengan algún requerimiento en un hospital, que necesiten personal de enfermería calificado, me pueden contactar a través de mis redes sociales. Mis redes sociales son @oftalmonurse. O a mi número de teléfono personal, que es el 0412-809-3730. Ahí me pueden escribir y decir: licenciada Paola, estoy en el CDI de Katia Lamar y necesito 10 profesionales de enfermería para cumplir con las necesidades del servicio. Yo organizo la lista y de inmediato contacto ambulancias. Otra solicitud, si pueden ayudarme con eso, es en relación con el traslado. Si hay alguna ambulancia o pick-up o bus que me pueda ayudar a trasladar a los profesionales que se están prestando en voluntariado para Vargas, sería ideal tanto su ida como su retorno. Y para las personas que están llegando a estos hospitales, ¿hay necesidades de insumos médicos? Hasta el momento se solventó el requerimiento gracias a todos los profesionales o a todos los venezolanos que sin tener nada pues lo dieron todo. Sí. Ya se cumplió, gracias a Dios, la necesidad en distintos hospitales. Si hay algún requerimiento específico, yo lo estaré publicando por mis redes sociales. ¿Las recordamos, por favor? Oftalmonurse. @oftalmonurse en Instagram, mi teléfono personal 0412-809-3730. A través de este medio me pueden contactar, y si tanto los televidentes tienen algún requerimiento para un familiar o en los centros de atención, tanto médicos como coordinadores requieren un fármaco, escribirme a través de ese medio, yo haré la difusión y les ayudaré con el aporte de profesionales de enfermería calificados. Y nuevamente hacemos el llamado a la solidaridad y al corazón de todos los venezolanos, que sabemos que son muchísimas las personas que se han sumado a ayudar a poder rescatar las víctimas de esta tragedia natural, que además también muchos voluntarios en el área de medicina se han sumado también a esta bonita labor y que necesitan ese apoyo fundamental. En este caso, ya saben, entonces Paola está pidiendo el alimento ya preparado para el grupo de enfermeros que está en el Hospital Vargas, en La Guaira, y si alguna persona quiere también sumarse a ser voluntario para el traslado desde Caracas, La Guaira, por favor contacten a Paola a través de sus plataformas digitales. Gracias, Paola, por acompañarnos esta mañana. Gracias por esta ventana. Para mí es muy importante que se sepa que contamos con profesionales calificados y dispuestos a servir a Venezuela. Gracias, Paola. Nuevamente, gracias. La verdad es que se quedan cortas las palabras de agradecimiento a tanta solidaridad del venezolano, y bueno, definitivamente, de verdad que definitivamente ya nos deja, ¿no? Una guía súper clara. Recuerden cómo armar este kit. Si usted se perdió esos detalles, vaya a nuestra plataforma, por favor, para que usted sepa exactamente qué es lo que se necesita llevar en ese bolso, que no es un lujo, es una responsabilidad familiar que todos deberíamos cumplir esta misma semana, y por favor tener a toda la familia bien organizada con todo. Y además mantenerlo con el tiempo, ¿no? Sí, mantenerlo. Que no se pierda. Así es. Totalmente. Muchísimas gracias nuevamente. Hacemos una pausa en Venezuela. Ya venimos. Cuando todos trabajamos como una sola red, la ayuda llega más rápido y salvar vidas deja de depender de la suerte. Tu IA911.com, conectando la ayuda.
Cuando la información se vuelve caos, ¿cómo hacer que llegue la ayuda a quien lo necesite? Tu IA911.com nace para transformar ese caos en coordinación. No reemplaza al gobierno, a las ONG ni a los voluntarios. Los conecta. La IA identifica, organiza, acciona. Tu IA911.com, conectando la ayuda. Estamos de regreso con más y en momentos difíciles la solidaridad se expresa de muchas maneras, muchas formas. Y una de las más hermosas y necesarias es a través de la comida, cosa que lo hemos visto día a día. Tras los duros acontecimientos del sismo, muchísimas personas, fundaciones y vecinos se han organizado para cocinar y armar viandas para los sobrevivientes y refugios. Así es, Mandy, pero en una situación de emergencia, cocinar va más allá de dar un buen sabor. Se trata de nutrición, de seguridad y de preparar alimentos que aguanten el traslado y las horas sin refrigeración. Para guiarnos en este hermoso esfuerzo y darnos los mejores consejos culinarios, hoy nos acompaña el chef Leandro Alessandro. Bienvenido, Leandro. Qué gusto tenerte en nuestra cocina y en Vitrina hoy, esta mañana. Un poquito diferente la parte de hoy. Bueno, pero queremos escuchar todos esos conocimientos, ¿no? Vamos a iniciar. ¿Cuáles serían los primeros alimentos o quizás ingredientes que deberíamos priorizar para devolver quizás la energía? Sí, bueno, mira, básicamente lo que necesitamos es hacer una especie de comida balanceada, ¿ok? Que tenga suficiente carbohidrato y suficiente proteína. Esa es la prioridad. Los vegetales también son importantes, pero tenemos que priorizar lo que es carbohidrato y proteína, que es lo que va a devolverle la energía a estas personas que están trabajando día y noche para solventar esta situación. Justamente hablando de los alimentos que debemos darles quizás la prioridad, ¿cuáles son esos alimentos que debemos evitar? Porque por supuesto pueden dañarse muy rápido, pueden causar alguna infección estomacal, por ejemplo las salsas, la mayonesa, los lácteos. ¿Cuáles más? Bueno, los lácteos, la mayonesa, evitar pescado y marisco a toda costa porque se daña muy rápido y no son lo más amigable para el estómago cuando estás en esos tiempos de trabajo y de estrés. O sea, lo más sano que puedes utilizar son las proteínas como carne y pollo, básicamente. ¿Qué platos o preparaciones, Leandro, son ideales para cocinar en grandes cantidades, que sean bastante asequibles, se pudiera decir, que sean nutritivas y que además se mantengan perfectas condiciones después de tantas horas, ¿no? Porque sabemos que en el lugar de que ha ocurrido toda esta lamentable situación, bueno, siempre hay como que bastante cola, es bastante difícil llegar. Sí. Bueno, fíjate, lo que nosotros más recomendamos es utilizar arroz o pasta, que es súper económico en verdad, se puede hacer en grandes cantidades. Nosotros tenemos lo que le decimos la vieja confiable todos estos días, que es lo que hemos ido preparando, que es el arroz con pollo. O sea, un arroz con pollo puede aguantar unas 12 horas en perfectas condiciones para llegar a esas personas que lo necesitan, pues. Muy bien. ¿Qué tipo de preparaciones líquidas o caldos podemos enviar para ayudar a hidratar y, por supuesto, a reconfortar el cuerpo de los afectados? Oye, la sopa. Nosotros hemos hecho bastante sopa todos estos días. Lo importante con la sopa es la temperatura. Sí. Existe algo que no debemos pasar, que es la zona de peligro, que es de 5 a los 60 grados centígrados. Y la sopa debería estar súper caliente cuando la mandamos para que no llegue a esta zona de peligro y pueda comerse de la manera más segura posible. Hablando un poco de ti, ¿no? Y de que vienes diciendo de que, bueno, una de las recomendaciones es la sopa. Has transmitido a través de tus redes sociales que estás haciendo una noble labor, ¿no? Sí. Como lo está haciendo cada uno de los venezolanos, que nosotros, señores, estamos sumamente orgullosos porque somos un pueblo de ejemplo para el mundo. Háblanos un poco de esa hermosa labor. ¿Y cómo fue todo este proceso, por supuesto? Sí, bueno, al principio decidimos no quedarnos de brazos cruzados y dijimos, bueno, ¿qué es lo que sabemos hacer? Nosotros sabemos cocinar. Nosotros somos buenos en esto, somos rápidos y podemos hacer comida para la gente que lo necesite. Podemos trabajar y colaborar desde esa parte. Entonces nos unimos a un grupo de chefs y tomamos una cocina y empezamos a trabajar en base a donaciones, a todas estas cosas que nos han ido llegando y hemos convertido cualquier cosa que nos llegue en platos de comida para esta gente que lo necesita todos los días. ¿Actualmente estás recibiendo donaciones? ¿Por dónde pueden contactarte? Totalmente. Pueden contactarme por mi Instagram, Leandro Cocinero, y ahí les puedo dar toda la información, sea dinero, sea insumos, pero lo que sea que nos entreguen, nosotros lo convertimos en una comida para cualquier persona que lo necesite. Sí, además que hemos comentado a través de las redes sociales, plataformas digitales, que yo siento que lo que quieras donar siempre suma. Sí. ¿Cuál sería ese consejo de oro en la higiene de la cocina
que hoy pudieras compartir a través de las pantallas de Vitrina Hoy? Mira, mantener la temperatura para mí es importantísimo, mantener la higiene totalmente en la cocina porque estamos cuidando a esas personas. O sea, lo importante es que nosotros los cuidemos, dándoles esa comida para reponer la energía, pero también que se cuiden, que estén bien, que estén sanos para que puedan seguir en su labor, pues. Perfecto, Leandro. ¿Desayunos recomendados para esas personas que están pasando por esta situación? Nuestro desayuno número Arepa. 1 del mundo, la arepita. Quizás Perfecto. embutidos. Embutidos yo no lo recomiendo mucho, tanto. prefiero que sea un huevito revuelto, que sea algo bastante sano y seco. O sea, comida seca va a durar más tiempo. Gracias ¿ok? por acompañarnos esta Con mañana y mucho traer gusto. buenas recomendaciones culinarias, un mensaje para toda Venezuela. Bueno, nada, sigamos adelante, que bueno, esto va a durar un rato, pero yo sé que podemos, los venezolanos somos muy fuertes. Resilientes. Gracias. Así es. Excelente, Leandro. De verdad que nos abres los ojos con detalles tan sencillos como evitar ciertos ingredientes para proteger la salud de quienes ya lo han perdido todo. Cocinar con amor también es cocinar con responsabilidad. Por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente pueda seguir tus consejos y recetas y, por supuesto, ver toda esa labor tan bonita que estás haciendo día a día. Y colaborar, por supuesto, si Sí, quieren. totalmente, totalmente. Por mi Instagram, Leandro Cocinero, por allí van a tener vamos a estar publicando todo eso y pueden contactarme para cualquier donación que quieran realizar. Incluso la donación también puede ser de tiempo, pueden ser manos, puede ser gente mira. que quiera trabajar. Bien. Así que bueno, todo suma. Gracias, Leandro, por acompañarnos esta mañana y por tomarte el tiempo de venir y compartir buena información y, por supuesto, por poner tu talento al servicio de quienes más lo necesitan en este preciso momento. A ustedes en casa, recuerden que cada grano de arroz y cada plato preparado con conciencia cuenta muchísimo. Ya venimos. Estás viendo Vitrina Hoy. Televen está en todo. Hoy ponemos sobre la mesa un tema que nos mueve el corazón, pero que nos exige máxima responsabilidad. Frente a tragedias o situaciones de emergencia, la vulnerabilidad de nuestros niños, niñas y adolescentes se agudiza. La gran interrogante que surge de inmediato es, ante la pérdida física de los padres, ¿quién vela por el resguardo inmediato de esos menores mientras aparecen sus familiares directos? Es un escenario doloroso, por supuesto, pero real, donde el tiempo y la legalidad juegan un papel crucial para garantizar la integridad física y emocional de los pequeños. Para entender cómo actúa el Estado, cuáles son los protocolos de emergencia y sobre todo cuál es el rol fundamental de los consejos de protección de niños, niñas y adolescentes, nos acompaña en el estudio la abogada Ana María Fariñas, quien forma parte del equipo de abogados de la doctora Mónica Fernández. Bienvenida, gracias por acompañarnos esta mañana, además para hablar de un tema tan importante y tan delicado como este. Gracias por la invitación. Primero, en nombre de la doctora Mónica Fernández Sánchez y el equipo que la acompaña, deseamos enviarle las palabras de condolencias al pueblo venezolano que está siendo afectado por diversas catástrofes, porque no es solamente el tema del terremoto, sino también las inundaciones en el estado de Portuguesa, incendios en el estado de Trujillo, donde, bueno, indudablemente los más afectados o los más vulnerables son los niños, niñas y adolescentes. Así es, bueno, gracias por acompañarnos esta mañana, sin duda alguna. Muchas interrogantes surgen en este momento. Quisiera preguntarle, ¿no?, en este instante, ¿cuál es el primer protocolo legal humano que se activa de inmediato cuando se entiende que hay niños en estado de vulnerabilidad? Perfecto. Lo primero que debemos aclarar, que es muy importante porque me han estado llegando mucho las preguntas, si los niños que han quedado en estado de orfandad son adoptables, y la respuesta inmediata es no. Por cuanto la prioridad es garantizar el interés superior de los niños de ser criados y mantenidos en su familia de origen. Es decir, ante la orfandad de mamá, papá, debe reincorporarse de manera inmediata con algún otro familiar donde el Estado, a través de los tribunales de protección, van a dictar las medidas de protección en ese sentido. En principio, si encontramos un niño, niña o adolescente en estado de necesidad en esta catástrofe, lo primero que debes hacer es ubicar directamente a los consejos de protección
al Ministerio Público o a los jueces que están desplegados en el área metropolitana para dictar las medidas de protección. Bajo ningún concepto deben llevarse el niño a casa para resguardarlo, salvo que posteriormente, bien sea el Consejo de Protección dicte una medida de abrigo temporal o una colocación familiar temporal mientras los niños pueden ser reubicados en sus familias de origen. Otro dato muy importante es cuando encuentras un niño o niña adolescente, te comunicas directamente con las autoridades o lo entregas, mejor dicho, a las autoridades competentes, pero nunca debemos publicar las fotos porque esto lamentablemente es perjudicial, porque debemos entender que también hay personas malintencionadas que pueden perjudicar a los niños, que están atentos a cuáles son esos niños que ya fueron ubicados y que sabemos que su familia está desaparecida o que en este momento no es ubicable. Ahora, después de entregar a estos niños a las autoridades son los que van a tomar la decisión de qué va a suceder con ese niño. Perfecto, efectivamente. En el sistema de protección tenemos lo que denominamos la tríada de protección, donde el Estado, sociedad y familia somos los responsables del interés superior y de garantizar la protección de estos niños. Cuando entreguen el niño a la autoridad competente, que repito, siempre debe ser el IDENA, Consejo de Protección, Ministerio Público o los jueces que están desplegados, es importante que tomen nota del nombre y del número de cédula del funcionario a quien le están entregando ese niño para constatar. Y es solamente el Estado, a partir de este momento, es solamente el Estado quien debe garantizar la protección. O sea, el Estado quien va a proteger a partir de este momento a estos niños que están en esta situación. Y aprovechamos justamente esto que nos están mencionando para hacer este comunicado, porque el TCJ ¿no? Publicó a través de todas sus plataformas este comunicado que ustedes de hecho están viendo también en pantalla, que dice lo siguiente: se informa al público general que las juezas y jueces del Circuito Judicial de Protección de Niños, niñas y adolescentes de Caracas, en conjunto con el equipo de Defensa Pública, Ministerio Público, el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, IDEMNA, y el Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, CMDNNA, se encuentran desplegados en distintos hospitales, centros médicos, parques y demás centros habilitados para atender a los niños, niñas y adolescentes refugiados y víctimas de los acontecimientos, ¿no? de los devastadores terremotos ocurridos en nuestro país. Hay algunos lugares que además ellos indicaron, como el Parque del Oeste Ali Primera, Plaza Oleari, Parque del Este Generalísimo Francisco de Miranda y Coliseo de la Urbina. Las autoridades sí están desplegadas porque hay mucha desinformación, como bien lo indica en plataformas digitales. De hecho hay un número de contacto para que las personas se comuniquen si encuentran a un niño que no esté acompañado directamente de sus familiares. Pero se hablaba muchísimo de que quizás habían niños que estaban perdidos, que no se encontraban los familiares. Se hablaba de lugares donde había una gran cantidad de niños sin la protección de las autoridades, y quiero saber realmente cuál es el panorama que estamos viviendo. La verdad es que dar un panorama concreto sería irresponsable de nuestra parte en este momento, porque bueno, precisamente es una catástrofe y todo es totalmente incierto. Sin embargo, además de los jueces de la República, Ministerio Público y Consejo de Protección estar desplegados en el área metropolitana, también en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, al final de la avenida Baral, en la esquina Dos Pilitas, en la planta baja, están ubicados algunos jueces de protección y funcionarios del Circuito de Protección del área metropolitana para poder brindar asesoría gratuita a las víctimas de esto. Es importante que se comuniquen, no solamente por los números, sino que intenten acudir a los lugares para poder ubicar a estos niños que todavía, no digamos desaparecidos para no ser tan nefasto, pero sí que por lo menos la ubicación es incierta. Sí. Asimismo, en el despacho de la doctora Mónica Fernández estamos dando asesorías gratuitas para las víctimas del terremoto, no solamente en materia de protección, sino bueno, lamentablemente van a comenzar a aperturarse una gran avalancha de sucesiones, así como de medidas de protección que se van a necesitar en favor de nuestra juventud. Después de una tragedia tan grave como fue este terremoto que vivimos acá en Venezuela, capaz ese proceso de llegar hasta las autoridades pueda ponerse un poco lento entre, todo lo que sucede, llegar, saber qué va a pasar con el niño. En ese preciso momento, ¿quién toma la custodia temporal de ese menor de edad? El Estado. Salvo que mamá, papá murió. Incluso que no haya llegado todavía las autoridades del Estado. Que lo pueda tener una tía. Bueno, no sé dónde está la tía, está la abuela, e incluso la vecina que es mejor amiga de mamá. A esto nosotros le denominamos también familia extendida. Los padrinos de los niños,
mientras llegas al Estado, pero bueno, puedes llegar a las autoridades del Estado y decirle, mira, yo soy la madrina, yo soy la tía, para que puedan dictar las medidas de protección en favor de que la responsabilidad de crianza, al menos momentánea, mientras se abre, se apertura, claro, propiamente dicho, el proceso de tutela, en favor de este niño, entonces puedan dictar la medida de protección con la persona que lo está resguardando. Asimismo, el IDENA tiene una base de datos de familias sustitutas, que son estas personas que pueden albergar y proteger que están niños, autorizadas. Niñas, exacto, que ellas están autorizadas porque ya han pasado por un proceso de análisis, de entrevistas, y son idóneos para proteger de manera temporal a un niño, niña, adolescente, mientras se pueden dictar las medidas de protección permanentes. Así es, bueno, yo veo a través de las plataformas digitales muchas personas buscando sus familiares, y muchos de ellos también niños, ¿no?, muy pequeños. ¿Cómo articulan las autoridades policiales o de rescate con los consejos de protección para que el niño no quede en el limbo, sino que realmente sea ubicado y no en manos desubicadas, manos equivocadas? Bueno, es que por eso es que se les está informando que deben entregárselo solamente, ni siquiera a la policía. Yo recomiendo preferiblemente que busquen directamente entregar a los niños al Ministerio Público, a la Defensa Pública, a los jueces que están desplegados, a la esquina Dos Pilitas, donde está la sede de nuestro máximo tribunal, para garantizar que efectivamente los niños están allí. Una vez estando allí, el Consejo de Protección puede dictar la medida de colocación institucional, es decir, nos están apoyando la gente de Fundana, Bambi, para poder albergar a estos niños. Se abrieron también unos lugares para para abrigar a estos jóvenes que fueron improvisados, pero eso también lo está manejando única y exclusivamente el Consejo de Protección de primera mano, para después poder elevar a los tribunales competentes. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el rol que cumple el Consejo de Protección en esta emergencia y el de un tribunal de protección? Lo que pasa es que el Tribunal de Protección tiene como un paso un poco más largo. Claro, debe ser más lento ese proceso. Exacto. ¿Qué es lo que sucede? El Consejo de Protección dicta de manera inmediata una medida de abrigo, la cual no debe ser de tantos días, para que, bueno, van a dejar el niño en resguardo de Ana María, mientras se eleva la consulta al Tribunal de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, para que pueda proceder ya con las medidas más formales, como lo establece la norma que regula la materia. Al no aparecer mamá y papá, ¿bajo qué criterios el Consejo decide quién mantiene la tutela temporal del niño? Como les estaba explicando, no aparece mamá y papá, algún familiar que pueda aparecer, la vecina si lastimosamente están fuera del país, ponemos este caso, ¿qué se hace? Debes buscar igualito en la familia de origen, bien sea los primeros llamados siempre van a ser los abuelos. Posteriormente nos vamos a los tíos, a los primos de esos papás, e incluso, como les expliqué, se agotan todos los recursos familiares. Se agotan todos los recursos, incluyendo, como le dije, la mejor amiga de mamá, los padrinos de los niños. Una vez transcurrido mucho tiempo, que indudablemente más de 6 meses que no apareció ningún tipo de familiar, ni siquiera la familia extendida, es cuando eventualmente podríamos comenzar a pensar que ya el niño podría ser adoptable. Sin embargo, para garantizar el principio y el derecho de estos niños, niñas, adolescentes de ser criados, debe ser inmediato, de ser criados en su familia de origen, es por ello que se hace toda esta búsqueda. Ana María, gracias por acompañarnos esta mañana y por darnos todas estas herramientas, ¿no? Gracias que son a ustedes útiles por la para todas las invitación. personas que nos están sintonizando en este momento tan difícil que está viviendo Venezuela. Gracias a ustedes. Y además, gracias también por darnos tanta luz en un tema tan delicado y tan complicado como lo es la protección de nuestros niños venezolanos, que bueno, hemos pasado por mucho y es un tema muy sensible. Nos queda claro que la ley contempla mecanismos rápidos, pero que como sociedad debemos estar alertas para exigir que se cumplan. Así es, y aprovechamos nuevamente de comunicarles cuáles son esos números de contacto. Si conoces un niño, niña o adolescente en situación de riesgo o extraviado, comunícate a los siguientes números. Allí están en pantalla: el 0412-811-6878, 0412-543
3655 y Lidena el 0424-893-0561. Están a disposición, así que la gran conclusión que nos llevamos hoy es que la prioridad absoluta e innegociable es el interés superior de mantener la integridad física, emocional de ese niño, pues ningún menor de edad puede ni debe quedarse desprotegido ante una emergencia. Las instituciones están creadas justamente para ser el escudo inmediato mientras su entorno familiar se reorganiza. Nuevamente, muchísimas gracias, Ana María, por acompañarnos esta mañana y por brindarnos todas estas herramientas. Gracias a ustedes. Gracias. Cuando todos trabajamos como una sola red, la ayuda llega más rápido y salvar vidas deja de depender de la suerte. Tu IA911.com, conectando la ayuda. Cuando la información se vuelve caos, ¿cómo hacer que llegue la ayuda a quien lo necesite? Tu IA911.com nace para transformar ese caos en coordinación. No reemplaza al gobierno, a las ONG ni a los voluntarios. Los conecta. La IA identifica, organiza, acciona. Tu IA911.com, conectando la ayuda. Seguimos llevando para ustedes mucho más contenido de valor y es momento de hablar de un tema de salud pública que nos preocupa muchísimo a todos en este momento tras los recientes derrumbes y demoliciones. El ambiente ha quedado cargado de una inmensa cantidad de polvo, partículas y escombros en suspensión que fue obviamente y está afectando el día a día a nuestras comunidades. Así es, Mandy, a veces nos enfocamos de inmediato en las vías respiratorias, pero olvidamos que nuestros ojos están completamente expuestos a esta contaminación, pues muchas personas ya están reportando ardor en los ojos, enrojecimiento constante y la incomodidad de esa sensación de tener tierrita en los ojos de manera permanente. Así es, para saber cómo proteger nuestra vista, evitar infecciones graves y conocer los cuidados correctos que debemos aplicar en casa, hoy hacemos un contacto vía Zoom con el médico oftalmólogo o la médica oftalmóloga, la doctora Isamar Briceño, que se encuentra con nosotros. Bienvenida. Hola doctora, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. De verdad, pues me siento agradecida de poder acompañarles la mañana de hoy como especialista en oftalmología, poder brindarles información que ayude a proteger la salud visual de todos nuestros ciudadanos que actualmente nos encontramos en esta situación tan terrible posterior a los terremotos recientemente presentados en nuestro país. Así es, doctora, justamente hablando de información, me gustaría preguntarle justamente cuando vamos caminando por la calle y entra quizás una ráfaga de este polvo de los derrumbes, ¿qué es lo primero que debemos hacer y por qué el acto de frotarnos los ojos puede volverse tan peligroso? Bueno, como todo en medicina, en primer lugar lo más importante es la prevención. Es por eso que todas las personas, los rescatistas o todos aquellos voluntarios que se encuentran en las zonas de riesgo deben llevar sus gafas de protección. Ya una vez que ha ocurrido el evento y que ya ha entrado alguna partícula de polvo en nuestros ojos, es primordial no frotarse. Realmente frotarse los ojos puede ser muy peligroso, ya que tanto las partículas de polvo como escombros pueden comportarse como una especie de lija que puede erosionar la superficie del ojo, principalmente la córnea, que es la parte más anterior y transparente que tenemos en el ojo, y puede generar lesiones corneales tanto superficiales como profundas, y que esto podrían incluso llevar a cuadros clínicos muy graves posteriormente. ¿Qué es lo que se debería hacer de forma inmediata? Lo ideal realmente sería realizar un lavado ocular exhaustivo, que esto debería realmente ser con solución salina, ya sea solución 09 o solución Ringer, pero en caso de no tenerlo en estos lugares, pues lo ideal sería realizar el lavado ocular con agua potable. Importante que sea agua limpia. En caso de que aún haciendo un lavado ocular exhaustivo, el paciente, la persona que fue expuesta todavía siga sintiendo esa sensación
de cuerpo extraño, debemos recordar que no solo en el ambiente se encuentran partículas de polvo, también pueden haber partículas de plástico, de metal o de vidrio que suelen incrustarse tanto en la córnea como en la parte interior del párpado, y que en estos casos específicos es importante no intentar retirarlo, sino cubrir el ojo con una gasa limpia y adhesivo, sin apretar el ojo, y acudir a la emergencia oftalmológica más cercana. Ok, doctora, ¿cuáles son esas afecciones visuales más comunes que se disparan en este tipo de escenarios? Bueno, realmente lo más común por el cuerpo extraño que allí se encuentra es las abrasiones corneales. Estas pueden ser superficiales o pueden ser profundas. La conjuntivitis, tanto de etiologías alérgicas como infecciosas, y esto podría progresar a otras entidades clínicas como queratitis o endoftalmitis ya en los casos más graves, si no se trata de forma correcta. Ok, doctora, ¿cuáles son las medidas extremas o cambios de rutina que deben adoptar de inmediato para no complicar, por supuesto, su salud visual? Pues en una primera instancia, como lo mencioné anteriormente, la prevención. Importante realizar la utilización de las gafas de protección, que estas deben enmarcarse directamente en el rostro y no la utilización de cualquier gafa convencional. Eso es sumamente importante porque cualquier otra gafa convencional podría permitir el paso de estas partículas al globo ocular. En el caso de las personas que utilizan lentes de contacto, es importante que si se van a acercar a las zonas de derrumbe, utilicen sus lentes de montura, sus gafas convencionales, ya que los lentes de contacto suelen atrapar con mayor facilidad las partículas de polvo, y esto pueden predisponer a la formación de úlceras corneales y puede ser bastante grave. Y de medidas generales, lo ideal sería mantener una higiene extrema, que en estas situaciones pues un poco difícil, pero es importante que apenas puedan lavarse las manos y evitar a toda costa tocarse los ojos y el rostro en general. Ok, doctora, para esas personas que usan lentes de contacto y las que no usan lentes de contacto, ¿qué tan recomendable es el uso de lágrimas artificiales o colirios de venta libre? Bueno, siempre yo insto a todos mis pacientes que es muy importante no automedicarse. En cuanto a la utilización de lágrimas artificiales, sí, evidentemente, pues es el único fármaco en oftalmología que se puede utilizar sin prescripción médica, siempre tomando en cuenta que al momento de elegirlas en los anaqueles de la farmacia, tengan por certeza de que es una lágrima artificial. Normalmente en los anaqueles de las farmacias suele mezclarse dentro de las lágrimas artificiales otro colirio que lleva por nombre nafazolina, que se puede conseguir con diferentes nombres comerciales, y que esto no es un lubricante, esto es un vasoconstrictor, y que realmente podría agravar la situación en caso de utilizarlo donde no se amerita. Por otro lado, es importante, muchas veces los pacientes tienen en sus casas ya colirios en los botiquines como prevención, pero la mayoría de estos medicamentos contienen tanto antibióticos como esteroides. Es importante saber que los esteroides, si se utilizan en un momento no adecuado, pueden infiltrar algunos cuadros infecciosos e incluso a largo plazo pueden aumentar la presión intraocular y desencadenar otras enfermedades como hipertensión ocular e incluso glaucoma. Ok, doctora, ¿cuáles son esos síntomas de alarma definitivos que nos indican que ya no es una simple molestia por el polvo, sino que debemos acudir de inmediato a una emergencia oftalmológica? Oftalmológica. Exactamente. Sí, bueno, ya una vez que el paciente presenta dolor de fuerte intensidad que no cesa, disminución de la agudeza visual, realmente es un signo de alarma, la visión borrosa, la sensibilidad extrema a la luz, la imposibilidad de abrir el párpado y la presencia de secreción que no sea normal, esa secreción blanquecina o verdosa, de inmediato hay que acudir a una emergencia oftalmológica, porque realmente no se trata de simplemente una partícula de polvo que ha entrado en el ojo. Doctora, en este momento tan difícil que vive nuestro país, bueno, también tenemos que resaltar los grupos de rescate, ¿no? ¿Cuáles son esas emergencias o cuáles son esas recomendaciones que usted sugiere? Porque ellos están el día a día allí por horas. Vecinos, amigos. Directamente con los escombros. Exactamente.
Sí, precisamente, realmente lo que veníamos mencionando es todo lo que debemos tener en cuenta. Las personas están allí, por eso decía que en un caso normal lo ideal sería mantener las medidas de higiene de forma extrema, pero en estas ocasiones pues realmente es difícil. Siempre mantener las gafas de protección, no tocarse el rostro, porque la mayoría de las veces ni siquiera es la ráfaga de viento lo que hace que el cuerpo extraño se introduzca, sino que nosotros mismos lo inoculamos al momento de tocar nuestros ojos. No solamente inoculamos polvo, también inoculamos microorganismos, ya sea bacterias o hongos que se encuentran tanto en el polvo como en el ambiente. Entonces es muy importante recordar no tocarse el rostro, no tocarse los ojos. En caso de que alguna partícula caiga, hacer un lavado exhaustivo con agua potable, podemos utilizar las lágrimas artificiales. Si los síntomas se mantienen, acudir a emergencia. Doctora, muchísimas gracias por todas esas recomendaciones el día de hoy, por acompañarnos con contenido de valor. Nos queda claro que el mensaje, nada de frotarse los ojos, mucha hidratación con lágrimas artificiales y sobre todo no automedicarse con gotas que tengamos guardadas en el botiquín. Así es. Doctora, gracias una vez más por acompañarnos y por estas recomendaciones. Así es, tan valiosas en este momento, pues ya lo saben allá en casa, cuidar la salud de sus ojos y las de sus pequeños, protegiéndose con lentes al salir si están en las zonas más afectadas. Ya venimos. Cuando todos trabajamos como una sola red, la ayuda llega más rápido y salvar vidas deja de depender de la suerte. Tu IA911.com, conectando la ayuda. Cuando la información se vuelve caos, ¿cómo hacer que llegue la ayuda a quien lo necesite? Tu IA911.com nace para transformar ese caos en coordinación. No reemplaza al gobierno, a las ONG ni a los voluntarios. Los conecta. La IA identifica, organiza, acciona. Tu IA911.com, conectando la ayuda. Seguimos en Vitrina hoy ofreciéndoles más contenido de valor en los momentos más oscuros y difíciles de nuestra historia reciente. Siempre emerge la luz de la solidaridad, la valentía y sobre todo el sacrificio tras este fuerte terremoto que sacudió a nuestro país. Cientos de hombres y mujeres venezolanos dejaron a sus propias familias bajo resguardo para salir corriendo a salvar vidas de desconocidos. Así es, Amma, desafiando el peligro y el cansancio extremo, merecen todo nuestro reconocimiento. Hoy queremos ponerle rostro a esa labor tan hermosa y noble que nos llena de un profundo orgullo nacional. Así es, para conversar sobre esta intensa experiencia en el terreno, los retos, los rescates, los momentos que han estado marcando estas largas jornadas, porque todavía continúan muchísimos voluntarios y rescatistas. Hoy tenemos al voluntario Rodolfo García, quien estuvo en la primera línea de acción apoyando en diferentes zonas. Y hoy, Rodolfo, te agradecemos que nos acompañes y que estés acá para compartir todo esto con Venezuela. No, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, la situación que está viviendo el país, sobre todo en diferentes lugares, específicamente en La Guaira, estamos todavía trabajando. Inclusive mientras yo me encuentro aquí, hay diferentes organizaciones, diferentes voluntarios, rescatistas, organizaciones, bomberos, instituciones, trabajando todavía en la búsqueda de personas que se encuentran tapiadas y con signos vitales en el lugar. Hoy estás aquí con nosotros, pero ayer estabas en La Guaira, como nos estabas comentando. Quisiera saber cómo se ve ese panorama, qué ha sido lo último que has visto de noticias, en acontecimientos, en todo lo que nos puedas comentar. Sí, bueno, ya ahorita estamos como en horas cruciales, horas complicadas, porque obviamente las personas que se encuentran tapiadas en el lugar se encuentran cansadas, deshidratadas, no se han alimentado. Es decir, se comienza a complicar o es más complejo el tema de la búsqueda y rescate. El día de ayer en la comisión que yo me encontraba hicimos un recorrido durante todo el estado de La Guaira, sobre todo en esos mensajes que se han difundido por las redes sociales en las últimas horas, en los últimos momentos, donde
dicen que hay personas todavía con vida, donde se han escuchado algún ruido. Esa fue nuestra función el día de ayer, trasladarnos a esos lugares con la tecnología que teníamos. En algunos lugares ya se encontraban trabajando otros grupos de rescate y organizaciones en el lugar, y en otros lamentablemente no logramos, a través de la búsqueda, de los patrones de búsqueda que realizamos, encontrar nada en ese momento. Sin embargo, bueno, es parte de los protocolos de comenzar a marcar las edificaciones que han sido evaluadas, de marcar cómo se encuentra la estructura, si realmente se encuentran vidas o personas que se encuentran tapiadas allí, o comenzar a hacer el proceso para que otros grupos de rescate hagan una evaluación final, o simplemente ya no se haga más evaluación porque ya se han hecho varias durante estos últimos días. Así es, muchísimos voluntarios, ¿no? Rescatistas se han sumado, tenemos también visita internacional, nos han acompañado de diferentes organizaciones que se dedican justamente a salvar vidas, están acá trabajando arduamente en estas zonas más afectadas. Pero a ver, Rodolfo, me gustaría saber qué fue lo primero que pensaste cuando se dio a conocer los hechos, cuando te enteraste de este temblor, que esa era la categoría que se le daba en un principio. Las personas no se imaginaron jamás la magnitud de todo lo que realmente se estaba viviendo, y luego sí se nos informan, las autoridades informan que no se trataba de un simple temblor, sino de un doblete sísmico, que además las magnitudes 7.2 y 7.5 en ese mismo orden se registraron, pues desarrollaron o llevaron como desenlace todo lo que estamos viviendo ahora. ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento, y cuando te dijiste, qué pensaste? Voy a sumarme como voluntario, voy a tender mi mano, voy a chequear cómo está mi familia. ¿Qué es lo primero que se piensa? Y cuando llegaste al sitio donde, bueno, pasaron unas desgracias impresionantemente horribles. Sí, bueno, debemos recordar que el 24 de junio era un día feriado. Sí. Casualmente yo me encontraba de guardia, me tocó este feriado estar de guardia, y me encontraba trasladándome en una de las unidades en la ciudad de Caracas, y yo pensé que se me había despichado inclusive un caucho. Por el movimiento. Por el movimiento, y yo iba manejando en ese momento, pensé, y cuando me comienzo a orillar, me doy cuenta que todos los vehículos se comienzan a detener y vemos una nube amarilla de tierra cerca de la Carlota, y era que una de las edificaciones cercanas de un centro comercial colapsó parte de su estructura. Pensamos que todavía no estábamos al tanto de que había ocurrido, y decidimos acercarnos al centro comercial donde comenzamos a evacuar las personas, porque ya nos habían reportado por el radio la situación de lo que estaba ocurriendo. En ese inmediatamente hablamos con la gente de seguridad del centro comercial para evacuar automáticamente todas las personas, y de ahí nos trasladamos al Hospital Universitario de Caracas, donde también se evacuaron a la parte de todos los pacientes que se encontraban hospitalizados allí. Eso fue en el día 1, posteriormente fue una noche muy larga, porque también nos trasladamos a la Altamira, luego a San Bernardino. Ya con un panorama un poco más amplio. Ya sabíamos lo que estaba ocurriendo, conocíamos mayor la situación, y comenzó inmediatamente desde el minuto cero toda la preparación y logística de lo que conllevaría las próximas horas para comenzar a trabajar por la situación que estaba ocurriendo. ¿Y cómo controlas ese caos en ese preciso momento, cuando nadie sabe qué está pasando, que las personas, las familias bajan desesperadas de sus apartamentos, que todos empiezan a estar en la calle, que nadie sabe lo que está pasando realmente? ¿Cómo? Y que la familia también, claro, tu propia familia no sabe. Logré comunicarme con ellos. Les conté sobre la situación. Ellos también estaban bastante estresados por lo que estaba ocurriendo, ya no se encontraban en la vivienda, y eso es muy importante, la prevención ante todo. Saber qué hacer, cómo actuar en el momento del temblor, refugiarse en zonas seguras de la casa, y posteriormente a que ocurre el sismo, por así decirlo, el terremoto, desalojar esas edificaciones o grandes estructuras donde las personas corren peligro, no usar los ascensores, usar las escaleras de emergencia. Son parte de las herramientas, y la parte del control emocional, obviamente la parte comunicacional, los medios de comunicación, los entes oficiales tienen esa responsabilidad de informar, y así fue como lo hicieron, de lo que estaba ocurriendo, de qué tenían que hacer las personas, e inmediatamente activar el plan de emergencia o la emergencia nacional para atender la situación en La Guaira. Y yo creo que todavía hay mucha desinformación, o hay mucha confusión en el tema de los pisos altos, los pisos bajos, porque la verdad es que hemos visto diferentes ejemplos de edificaciones que se cayeron, y hay personas que estaban, por ejemplo, en el piso 1, el piso más bajo del edificio, e igual no lograron sobrevivir. Entonces yo creo que, o me gustaría que le dieras a las personas cuáles son esas recomendaciones, no importa el piso en el que te encuentres al momento de una tragedia así. Sí, como decía, ante el temblor o el sismo, cuando está ocurriendo hay que buscar una zona segura en el lugar.
porque también sucede que cuando las personas comienzan a correr, generan un embotellamiento o comienzan a caerse estructuras y también esas estructuras comienzan a colapsar en el transcurso. ¿Qué es lo mejor? Siempre evacuar las estructuras una vez que pasa el sismo, el temblor, que fue lo que sucedió en muchos lugares, que a las personas no les dio tiempo poder evacuar las edificaciones. Fue lo que ocurrió en muchos lugares de La Guaira, donde las personas quedaron tapiadas porque la estructura colapsó. Muy rápido. Muy rápido, estamos hablando de aproximadamente 1 minuto o menos de 1 minuto, que fue lo que duró aproximadamente este sismo, de 46 segundos aproximadamente según las fuentes oficiales, y las personas no le dio tiempo, realmente los que estaban en los pisos más altos, obviamente bajar las escaleras de emergencia. Hemos visto por las redes sociales, por los medios comunicacionales la situación. Realmente es compleja, actualmente, como bien les había dicho, todavía se encuentran trabajos de búsqueda y rescate en estas horas sumamente cruciales. El llamado es a la sociedad civil, a los que deciden irse para La Guaira a querer colaborar. Agradecemos toda la colaboración, apoyamos toda esa colaboración, empatizamos y nos consolidamos con cada uno de los venezolanos que perdieron su familia, que perdieron su casa, pero en los lugares ahorita tan cruciales es importante entender que hay una organización, hay que hacer silencio, inclusive esta seña es muy importante entender que es silencio total. Cuando vemos en La Guaira que algunos de los equipos de búsqueda y rescate hacen esta seña, es que hay que hacer silencio total, se apagan los motores, no se aplauden, no se grita. Los carros, las motos se deben apagar. Se deben apagar todos los vehículos automotores, las maquinarias, no se aplaude. Se trata de hacer el ruido mínimo posible porque se está utilizando una tecnología en estos últimos horas o estos últimos minutos para detectar algún tipo de sonido. Se están usando los animales, los caninos, para tratar de detectar todavía personas con signos vitales en los lugares, para abocarnos, para enfocarnos en esos lugares y tratar de rescatar todavía personas en estas últimas horas. Como bien muchos rescatistas también lo han mencionado a nivel internacional, no son las 72 horas, todavía se va a seguir trabajando, todavía no se pierde la esperanza, realmente vamos a seguirlo haciendo. Yo por lo menos, como bien les había dicho, me encuentro aquí, pero hay un grupo que ya se trasladó para La Guaira. Posteriormente, al salir de aquí, yo tengo guardia el día de hoy, pegué la guardia la semana pasada con esta porque estuve corrido. Y nada, seguir trabajando porque sabemos que la gente lo necesita y créanme que estamos haciendo todo más de lo humanamente posible para ayudar a las personas. Así es, y bueno, como tú bien lo dices, Rodolfo, los mismos rescatistas de nuestra Venezuela y rescatistas internacionales que están haciendo esa ardua labor hablan de que no debemos limitarnos a perder o a mantener la esperanza por solo 72 horas, pues se han visto casos donde han pasado más días, han transcurrido más días y de hecho, afortunadamente, ayer en el último balance que se presentó fueron recuperadas varias personas con vida anoche y la verdad es que eso nos da un poquito de alivio porque esas personas van a volver nuevamente a casa con sus familias y bueno, me refiero a casa, no a la estructura, sino a lo que es el núcleo familiar que creo que es lo más importante en estos momentos, lo material, aunque bien vale el esfuerzo y el trabajo de cada uno de los venezolanos, ahora lo que se necesita justamente es mantener la solidaridad, el apoyo que hemos tenido todos los venezolanos y la fe en que sí se van a poder seguir recuperando más personas con vida. Ahora bien, Rodolfo, de todas las experiencias que has vivido durante estos días, me gustaría saber cuál ha sido ese punto que ha marcado quizás no solamente tu carrera profesional como voluntario, sino que te haya tocado en lo personal. Sí, en lo personal. Creo que son las historias. Historias que inclusive pensarlo me conmueve porque han sido tantos de padres que perdieron a su esposa y a sus hijos en el lugar. Ayer un padre me decía en la noche que su hijo quedó en el piso 6 y su esposa y la estructura colapsó totalmente y entre la búsqueda lo primero que apareció fue una bicicleta, que era la del hijo. Pero ya el hijo lamentablemente no estaba. Entonces, creo que las historias, nosotros en el lugar, y lo decía, nosotros somos seres humanos, los rescatistas somos seres humanos, sentimos, obviamente en el lugar estamos enfocados en el trabajo, pero es imposible no sensibilizarnos con la situación porque es ruda, es difícil, es complicada. Como les dije, por en San Bernardino, un señor me dijo, porque yo lo veo, que está agarrando piedra en piedra, un señor mayor. Estaba sacando una piedra, otra piedra, y le pregunté, sobre todo por la seguridad, y él me dijo, ahí se quedaron mis 3 hijas y se quedó mi esposa. Entonces ella es un señor que perdió no solo su núcleo familiar, sino también su hogar. Y por eso creo que todos los que estamos abocados en el área de la salud
estamos trabajando diariamente. Las personas que me conocen saben que yo trabajo aquí en el canal también. Y durante todos estos días me ausenté precisamente por la labor. Y es difícil. Es difícil. No, todo lo que cuentas es también complicado. es difícil escuchar, a pesar de que, bueno, gracias a Dios, no, por ejemplo, yo, Ama, no nos tocó vivir una situación tan dura como la que están pasando muchas personas. Pero igual hoy en Venezuela día en nos nuestro duele, país. nos duele Nos duele ver mucho, nos tanta duele ver los situación. videos, nos duele escuchar las historias. Te agradecemos por toda esa labor tan bonita que estás haciendo. Yo quisiera que le dieras cuál puede ser esa lección después de todo esto que estamos viviendo los venezolanos. Que hay que agradecer el día a día. Porque hoy estamos, tal vez mañana no lo estamos. Valorar cada minuto, valorar nuestros hogares, nuestra familia. Abracemos a los que están, oremos por los que ya no están, oremos por los que todavía se encuentran tapiados y podemos salvar. Eso creo que sería la palabra. Sigamos orando. La emergencia no se va a acabar hoy ni se va a acabar mañana. Estas personas perdieron el hogar, muchos de ellos también trabajaban en La Guaira y perdieron sus trabajos, perdieron su familia. Entonces vamos, esa solidaridad, esa energía de querer seguir apoyando en el transcurso de la semana, porque a media de la semana tal vez las noticias van a comenzar a cesar, muchas de las ayudas... Y de los meses también, es algo que va a tomar tiempo. Sí, y precisamente muchas de esas ayudas tal vez también comiencen a disminuir, pero no hagamos eso, hagamos lo contrario, queremos apoyar ahorita, sabemos que hay mucha ayuda, apoyemos mañana, apoyemos pasado mañana, apoyemos la semana que viene, apoyemos en un mes. Porque la situación de esas personas va a ser compleja, sobre todo volver a hacer su vida, volver a la cotidianidad. Entonces, mi mensaje es, oremos en estas horas cruciales, apoyemos y sumemos en lo que podamos sumar porque esta seguramente nos volveremos a levantar. Así es, amén. Así va a ser. Gracias, Rodolfo, no solamente por acompañarnos esta mañana, también gracias por tu servicio, por esa labor tan importante como voluntario que estás realizando y bueno, nuestro abrazo nuevamente desde acá para todas esas personas que perdieron algún familiar, nuestra solidaridad y agradecimiento con cada uno de los voluntarios civiles o instituciones que se han sumado de nuestro país y de manera internacional por esa ayuda que también hemos recibido. La verdad es que se está haciendo un trabajo inmenso y de todo corazón. Cada uno de los venezolanos agradecemos ese esfuerzo que se está llevando a cabo para recuperar a todas las personas que han sido víctimas de este desastre natural. Hacemos una pausa. Cuando todos trabajamos como una sola red, la ayuda llega más rápido y salvar vidas deja de depender de la suerte. Tu IA911.com, conectando la ayuda. Cuando la información se vuelve caos, ¿cómo hacer que llegue la ayuda a quien lo necesite? Tu IA911.com nace para transformar ese caos en coordinación. No reemplaza al gobierno, a las ONG ni a los voluntarios, los conecta. La IA identifica, organiza, acciona. Tu IA911.com, conectando la ayuda. En momentos donde el país se enfrenta a situaciones de contexto crítico o contingencias de gran magnitud, la necesidad de mantenernos informados es una prioridad. Sin embargo, las redes sociales se convierten fácilmente en un arma de doble filo. En plataformas como Instagram o WhatsApp, la búsqueda de interacción y el impacto visual suele generar una ola de rumores, imágenes fuera de contexto y contenido alarmista que solo logra alimentar la angustia cuando necesitamos máxima seriedad. Este es el momento preciso para aprender a filtrar lo que vemos antes de reaccionar o compartir en nuestros perfiles. Las imágenes impactantes compartidas en el feed o en las historias pueden incluso haber sido generadas por inteligencia artificial o incluso pertenecer a sucesos de otros años y de otros países. Para no caer en estas trampas digitales de las redes, les compartiremos algunos puntos clave a los que debemos prestar atención urgente ante toda esta situación. Así es, en primer lugar, la trampa de la inteligencia artificial y fotos viejas, como bien lo menciona Alessandra. Deténgase a observar bien los detalles de dichas imágenes. El contenido generado por inteligencia artificial suele tener texturas demasiado perfectas, detalles difuminados en las manos o rostro, en el fondo y letreros con texto ilegible. Además, muchas cuentas reutilizan fotos de archivos para ganar notoriedad
dude siempre de esas fotos altamente dramáticas que ningún medio de comunicación tradicional ha logrado reportar o comprobar. Además, verificar la hora y la fecha de la publicación. En plena contingencia, los algoritmos de Instagram pueden mostrarle en el inicio una publicación de hace 18 o 24 horas como si fuera algo en desarrollo que ocurre en el momento o que ocurrió recientemente. Compruebe siempre el momento exacto de la publicación. Repetir una alerta o un llamado de emergencia que ya fue solucionado anteriormente solo consigue colapsar las labores de los cuerpos de seguridad y voluntariado en el presente. De hecho, en plataformas digitales se está difundiendo información de días anteriores, por eso lo importante de la verificación en estos momentos. Y si ustedes no se han percatado, cada uno de los reporteros, periodistas que se encuentran desplegados de los diferentes medios de comunicación, nuestra casa Televen, todo nuestro equipo del noticiero desplegado en la calle para llevarles toda esa información veraz. Lo primero que indican es el lugar, la fecha y la hora para poder verificar la información que están transmitiendo. Así que la verificación de las cuentas oficiales que transmiten esa noticia es muy importante. Por lo tanto, no se confíe de cuentas con nombres similares a los organismos o medios que ya son reconocidos. Revise que tenga su debido check de verificación o confirme la información directamente en las páginas web oficiales de las instituciones de rescate, bomberos, protección civil o voluntariado antes de dar por cierto cualquier reporte de daños, incidencia o solicitud de ayuda. De hecho, Ama, no sé si te pasó, pero creo que fue el día siguiente después del terremoto que comenzaron a difundirse muchos videos de otras tragedias de otros países, por ejemplo, el de Turquía. Muchos videos viralizados que después en los comentarios las personas decían: estos no son reales, estos son videos viejos, son videos de otros países, entonces tienen que estar muy atentos con todo lo que ven a través de las redes sociales. Y estas tan solo son algunos de los elementos a los cuales debemos estar atentos para combatir la desinformación en todas las redes sociales y todas las plataformas digitales, donde generalmente se suele navegar mediante el scroll. Pero ¿qué sucede en otro tipo de redes sociales? Vamos con Catherine y Mandy al otro lado del estudio para encontrar la respuesta a este interrogante. Así es, una situación muy similar se vive en las plataformas digitales, pero sobre todo en la mensajería directa, donde el riesgo de desinformación aún es mucho mayor, porque aquí los datos provienen directamente de nuestros amigos o familiares. Sí. WhatsApp suele ser una de esas, llenarse de audios anónimos de supuestos expertos o de fuentes de alto crédito que aseguran tener información veraz y que también aseguran saber qué pasará en las próximas horas, creando así una psicosis colectiva en los grupos amistosos, familiares y sobre todo vecinales, que debemos frenar de inmediato. Así es, Mandy, la verdadera formación y estructura de seguridad empieza por la responsabilidad que tenemos en las pantallas de nuestros propios teléfonos. Un mensaje falso reenviado puede crear una situación de pánico colectivo o que se direccionen recursos a donde realmente no se necesitan. Por eso, si recibe información sobre cualquier situación de logística o alerta a través de WhatsApp, es obligatorio pasarla por estos 3 filtros de seguridad. Número 1, la etiqueta de reenviado muchas veces. Si el mensaje o la nota de voz tiene el icono de la doble fecha de WhatsApp, es la primera alerta de que ustedes están ante una cadena masiva repetida a ciegas. Casi el 100% de las alarmas falsas, predicciones científicas imposibles o alertas de crisis inexistentes se propagan a través de este formato anónimo, con el único propósito de que el mensaje se masifique sin tomar en cuenta la veracidad del mismo. Por esa razón, debemos limitarnos a verificar antes de compartir para no convertirnos en un escalón más de esta escalera de desinformación. Así es, el mito de los audios anónimos. Por favor, desconfíe de cualquier nota de voz que comience con "me está contando un amigo" o "saben que tengo un conocido", y también si del supuesto especialista no dice su nombre, su cargo ni la fecha en la que está grabando ese audio. Tiene una sola intención: crear caos mediante el rumor. Ningún plan de emergencia real o mensaje de ayuda se difunde mediante anónimos. Ponga en duda automáticamente este tipo de
de audio sin importar su contenido, por más alarmante que parezca. Masificarlo tiene el 100% de probabilidades de causar más problemas de lo que ya existe actualmente. Así es, exigir la fuente, señores, exigir la fuente original o el enlace. Si le comparten un texto con alertas sobre puntos de acopio, edificios afectados o cierres de vías, asegúrense de la veracidad o exija el enlace de la nota oficial o la captura de la red verificada que lo respalde. Si la respuesta de quien se lo envía es la típica, me lo mandaron por otro grupo, entonces corte la cadena y no reenvíe a menos que usted mismo verifique la información o llegue a sus manos evidencia que obviamente constate dicha información que ustedes allá en casa reciben. Así es, Mandy, ante toda esta situación donde la información veraz se convierte en una necesidad básica que se ve amenazada por la incertidumbre y los rumores, pues nuestra mejor defensa es la prudencia. Las pantallas de nuestros teléfonos realmente pueden afectar y llevarnos a que no sean canales para propagar información o alarmas y miedo que no sean totalmente verificadas. Herramientas para construir seguridad debemos hacerlo desde la información acertada. Recordemos que la responsabilidad de romper la cadena de la desinformación comienza en nuestras propias manos. Antes de compartir, por favor, verifique. Si tiene dudas, deténgase y aprenda a cortar el rumor a tiempo, porque en momentos de contexto crítico, reels, historias o mensajes bien filtrados también pueden salvar vidas. Así que haremos una breve pausa y regresamos con más contenido de valor para todos ustedes. Sí.